Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, siguiente tema por hablar. Ya hemos visto funciones trigonométricas, ya más o menos sabemos lo que son las componentes de un vector. Ahora solo queda aprender a sumar vectores por medio del método de las componentes. Bueno, vamos primero a verlo de manera gráfica y de ahí poco a poco va a ir cayendo todo en su sitio. Entonces imagínate que yo quiero hacer la suma de un vector A más un vector B, cuyo vector resultante va a ser igual a R. Vamos a suponer que el vector A es un vector de magnitud A con dirección alfa y el vector B es un vector de magnitud B con dirección beta. Ok, entonces mira, aquí lo tengo gráficamente representado. Tengo aquí el vector A y acá tengo un vector B. Como estoy haciendo la suma, grafico el primer vector. En el final del primer vector grafico el siguiente vector. ¿Qué más? Ok. Ahora la pregunta pues sería, ¿cómo hacemos la suma por el método de las componentes? Muy bien, ¿cómo hacemos? Mira, recuérdate lo que vimos la clase anterior, o el video anterior, Mira, si yo gráficamente veo este vector, me doy cuenta que la componente en X, en el caso del vector A, por ejemplo, sería esta de aquí. Acuérdate que la componente en X es la proyección del vector sobre el eje X. Entonces mira, ahí tenemos la componente AX. Ahora la componente en Y es la proyección del vector sobre el eje Y, ¿verdad? Uy, ahí está. Me quedó un poquito fea, ya, ahí está. Entonces acá tenemos la componente en Y. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Ahora mira, si yo quisiera sacarle la componente al vector B en X, una vez más, hago la proyección del vector B sobre el eje X, mira. Entonces esta en color azul sería la componente en X del vector B. Y la componente en Y, una vez más, la proyección del vector B sobre el eje Y. Me quedó un poco chiquito, así que lo voy a extender un poquito. Vamos a extender este eje. Ya, eje Y. Sigamos. Entonces la proyección del vector B sobre el eje Y. Entonces mira, aquí está la componente BY. Muy bien. Ok, está ahí todo bien, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos cómo calcular esas componentes, ¿verdad? Si se acuerdan, vimos que suponiendo que tenemos un vector A cualquiera, tenemos un vector A, pues las componentes serían AX sería igual en este caso a la magnitud del vector A por el coseno de alfa. Y la componente en Y sería igual a la magnitud del vector A por el seno de alfa. Lo mismo para beta, ¿no? Para beta en ese caso sería... Uy, me quedé corto. Vamos a ponerlas por acá. Las componentes para el vector B serían... Bx sería igual a magnitud del vector B por el coseno. En este caso, ¿cuál es el ángulo del vector B? Es beta, ¿verdad? Y By sería igual a magnitud del vector B por el seno del vector beta. Va.
Sigamos. Entonces, hasta ahí todo bien. Gráficamente, ¿vio cómo hay el vector resultante? El vector resultante dijimos que es un vector cuyo inicio está en el inicio del primer vector y el final en el final del último, ¿verdad? Así habíamos dicho. Ok. Ok, entonces yo voy a graficar el vector resultante. Déjame sacar la escoba. Aquí está. Ok, entonces vamos a graficar el vector resultante. Del inicio del primer vector hasta el final del último. Entonces este vector en negro que acabo de graficar sería el vector R igual a A más B. ¿Está todo bien? Mira tú. ¿Qué más podemos hacer? Ok. Revisemos la componente en X del vector, resultante. Mira, hemos dicho que la componente en X es la proyección del vector sobre el eje X. Entonces mira, la componente en X del vector resultante sería esta de aquí. ¿Sí se ve? Yo espero que sí. Va. Y la componente del vector resultante en Y es la proyección del vector resultante sobre el eje Y. Quiero que veas una cosa. ¿A qué sería igual la componente en X? Según lo que vemos en el gráfico. Mira, Rx, acá tenemos a X y Bx. Es evidente, si ya te diste cuenta, que la componente en X va a ser igual a la suma de la componente en X del vector A más la componente en X del vector B. Sigamos. ¿Y a qué sería igual la componente en Y? Otra vez, date cuenta. Es igual a la suma de AY más BY. Entonces mira, ve, la componente en Y del vector resultante sería igual a AY más BY. Y bueno, ¿qué más? Ahora, para nosotros terminar el ejercicio, tenemos que indicar, como es una cantidad vectorial, tenemos que indicar la magnitud del vector y la dirección del vector resultante. Que en este caso yo le voy a poner de nombre phi, un nombre cualquiera. Entonces vamos a decir que la dirección del vector resultante va a ser un ángulo phi. Ok. Entonces, si yo doy la magnitud y la dirección del vector resultante, habré terminado el ejercicio, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hallo la magnitud? Muy sencillo. A la magnitud la hallo por medio del teorema de Pitágoras. Ya te puedes dar cuenta de que esa cuestión forma un triángulo rectángulo. Entonces decimos que la magnitud va a estar dada por la componente en X al cuadrado más la componente RY al cuadrado. Con esta de aquí, tú encuentras la magnitud. ¿Y la dirección? ¿Cómo hallo la dirección? Hay una función trigonométrica que me relaciona la componente en X con la componente en Y. Mira, podemos sacar ese triangulito, podemos sacar un triángulo de aquí, ¿verdad? Mira, tenemos un triángulo rectángulo, donde la magnitud donde la hipotenusa va a ser la magnitud del vector resultante. Aquí está el ángulo phi que me interesa, que es la dirección del vector. Y acá el cateto opuesto sería la componente Y y el cateto adyacente sería la componente en X del vector resultante. Hasta ahí sí se ve. Uy, me quedé corto. Voy a borrar, veo que no se avanza a ver. Vamos a ponerlo más arriba. Déjame ver hasta dónde llega el video para poder... Ya, hasta aquí llega. Ya voy a mover eso de ahí, no hay problema, no pasa nada. A ver, entonces como te iba diciendo, ahora nos falta hallar la dirección. Entonces la dirección la voy a poner aquí.
Si te das cuenta, aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces saquemos ese triángulo rectángulo, ¿ves? Ahí está el triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la magnitud del vector R. Este ángulo de aquí sería el ángulo φ, es decir, la dirección del vector. El cateto opuesto a ese ángulo sería la componente en y del vector. Y el cateto adyacente, la componente en x. Pregunta: ¿qué función trigonométrica me puede ayudar para hallar el ángulo? Hay una función que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Si yo conozco la componente en x y la componente en y, yo puedo conocer la dirección por medio de la función tangente. Porque tangente de ese ángulo φ sería igual al cateto opuesto, que en este caso es RY, dividido por el cateto adyacente, que sería RX. Entonces, aplicando la función tangente inversa, yo puedo conocer el ángulo φ, es decir, la dirección del vector. Y ya. Entonces, con esta hallo la magnitud y con esta la dirección. Ya está. Eso es todo. Entonces con esta tengo que hallar la magnitud. Con esta de acá tengo que hallar la dirección. ¿Y qué más? Y bueno. Y las componentes del vector resultante, pues en x sería la suma de la componente en x del vector A y de la componente en x del vector B. Para la componente en y del vector resultante sería la componente en y del vector A más la componente en y del vector B. Muy bien. Entonces, estas te las tienes que aprender. Esta te la tienes que aprender, aunque ya deberías saber el teorema de Pitágoras. Y tienes que aprenderte esta de acá. Ahorita te acabo de dejar una tareita subida al SGA. El día de hoy es el 28 de diciembre y no es inocentada, tienes que hacer la tarea. Y bueno, entonces tienes que aprender esta y estas dos. Ok, ¿cuántos minutos llevamos? 12 minutos. Vamos a dejar hasta aquí el video. En el siguiente hacemos un ejemplo. Bye.